Ahora un poquito a conceptos básicos de calidad de datos. Otra vez vamos a hacer una presentación así acelerada, me disculparán si me paso unos minutitos. Bueno, voy a empezar con unos ejemplos. Para que no nos sintamos mal y veamos que en el resto del mundo los datos son tan sucios como los nuestros. Entonces acá les puse un ejemplo de 3 campos para los cuales el estándar sugiere usar vocabularios controlados. Por ejemplo, reproductive condition. ¿Cuántas condiciones reproductivas imaginan ustedes que puede haber? Bueno, estos son datos de GBIF, más de 40.000, casi 41.000 valores diferentes. ¿Cuántos se imaginan de estadios de vida? En larva 1, larva 2, adulto, juvenil y 20, 30, bueno no, 33.000. ¿Cuántos tenemos de país? País. En país se sugiere usar los que corresponden, los ampliados, digamos, que son los que tienen código ISO, y esos son unos 250. O sea que imagínense, para llegar de 250 a 80.000 valores, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Bueno, los problemas que encontramos cuando miramos este tipo de campos, y hemos hecho bastantes análisis sobre esto, tenemos problemas de idiomas. Bueno, ahí ya vemos un poco de variación, ¿no? Los países escritos en varios idiomas distintos, igual a 80.000 todavía no llegamos. Hay distintos formatos. Yo puedo poner España, o puedo poner ESP, o puedo poner ESP punto, ¿sí? En mayúscula, en minúscula y todas las posibles combinaciones. Puedo hacer un mapeo incorrecto, entonces en el campo de país, en vez de tener país, tengo cualquier otra cosa. ¿Sí? Y esto, me pueden poner cara, pero les juro que sucede. Hay algunas cosas que son ridículas. Podemos tener distintas palabras para el mismo concepto, para describir el mismo concepto. Y a la inversa podemos tener la misma palabra para describir conceptos diferentes. ¿Sí? Entonces todos estos factores afectan, implican que sucedan este tipo de problemas con la calidad de los datos y todos los valores diversos que encontramos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que si yo voy a buscar un país, o los datos asociados a un país, tengo que saberme todas las posibles variantes en que ese país está mencionado. Y si no, me pierdo la mitad de los datos. ¿Sí? Entonces los datos no se pueden descubrir tan fácilmente, no se pueden usar tan fácilmente. Bien, razones para estos problemas hay varias que podemos identificar. Hay mucha diversidad de personas, ¿sí? Diversidad de experiencia, de conocimiento. Hay falta de adherencia a las buenas prácticas, la gente no hace lo que es recomendado por los estándares, por las buenas prácticas en la comunidad. Hay falta de entendimiento muchas veces. Hay correspondencia inexacta de conceptos, y esto también tiene que ver con Darwin Core. Darwin Core no necesariamente tiene los mejores ejemplos incluidos, a veces uno realmente no comprende lo que quiere decir, o si el término refiere a la información que yo quiero compartir o no. ¿Sí? Y hay obviamente una ausencia o falta de adherencia a vocabularios controlados. En muchos casos los vocabularios controlados no existen. O sea, cada uno usa el vocabulario controlado que se le ocurre para el mismo término. ¿Sí? No hay un consenso general. Ahora, razones últimas para todas estas próximas. Puede haber un esfuerzo insuficiente, puede haber una falta de recursos, de dinero, de personal para realizar las limpiezas de datos. Hay una falta de participación, y esto es un clásico. Yo no entiendo un término en Darwin Core, pero no me acerco a preguntarle a nadie. No le mando un mail a la gente de Darwin Core y digo, ¿cómo se usa esto? ¿O qué quiere decir? Entonces, no participo. Y hay también vacíos de documentación, digamos. Desde el otro lado, la documentación no es completa y no es agradable. Ustedes vieron lo que es la página de Darwin, que por suerte va a cambiar pronto, pero es complicado relacionarse con la información. Otro ejemplo, estos son datos de GBIF que provienen de Estados Unidos, son datos que dicen en Estados Unidos. Bien, vamos a ver qué vemos acá. Acá en el medio, no sé si ustedes lo llegan a ver, voy y vengo para que vean esa línea. ¿La llegan a ver? Bueno, es una línea de longitud 0. La siguiente, como se podrán imaginar, es una línea de latitud 0. La siguiente es un punto, y vean que hay un puntito rojo acá, que es latitud y longitud 0. Poco probable que tantos registros hayan tomado
en latitud y longitud 0. O sea, eso es, no completé la latitud, no completé la longitud, y la base de datos automáticamente me puso nada, 0, 0. Entonces hay montones de registros en ese punto. O sea, es completamente irreal. Después fíjense la forma. Eso es más o menos un dibujito mío alrededor de lo que es Estados Unidos, que es el continental, Alaska y Hawái. Fíjense qué pasa cuando le ponemos un menos de longitud. Nos equivocamos en el signo, nos equivocamos en la latitud y nos equivocamos en las dos cosas. O sea, hay patrones claros, o sea, que se pueden ver. Entonces, nomás con equivocarme en un signo, ya armé un desastre con los datos. ¿Sí? Es absolutamente no representativo de lo que realmente tengo. Bien, calidad de datos, entonces, habiendo tenido esa breve introducción, calidad de datos. Estas son dos lecturas fundamentales, las dos de Arthur Chapman. Debemos leer estos dos artículos, que uno es sobre principios de calidad de datos y otro es sobre métodos de limpieza de datos. Bien, ¿qué es la calidad de los datos? Bueno, la calidad de los datos tiene que ver con si pueden ser utilizados o no. Si el dato no puede ser usado para nada, su calidad es baja. ¿Sí? Ahora, ¿para qué puede ser usado? Depende del uso y del usuario. Entonces, acá viene un concepto muy importante que es el de fitness for use. ¿Sí? Es la aptitud para el uso. Los datos son buenos o malos dependiendo del uso que se les vaya a dar. ¿Sí? Un dato que es pésimo para ser modelado de nicho, por ahí te puede servir para hacer un checklist. Dependiendo de lo que vas a decir, aves de Australia, con que esté dentro de Australia me alcanza, no necesito el punto específico, las coordenadas específicas. Entonces, todo depende de para qué lo vaya a usar. Bien, la aptitud depende de una serie de cosas, ¿no? De una serie de ítems. Los datos tienen que ser accesibles, oportunos, fáciles de leer y de interpretar, relevantes, consistentes, completos, exactos, detallados y exhaustivos. Es una serie de características que los datos deberían tener para ser lo mejor posible y para poder ser usados en la mayor cantidad de usos posibles. Muy bien, y en la calidad de datos vamos a hablar de 4 cosas. La primera son las dimensiones, otros problemas, otras soluciones y principios. Las dimensiones, cuando hablamos de calidad de datos, son la completitud, la consistencia, la exactitud, la precisión y la credibilidad. La credibilidad no es un tema menor. ¿Sí? ¿De dónde vienen esos datos? Si alguien los transformó, quién los transformó, cómo los transformó, y declarar todos esos procesos que se hicieron sobre los datos para que puedan ser utilizados. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, tenemos problemas de redundancia, por ejemplo, sinónimos o no usamos estándares, lo que hablamos de recién, usamos 15 formas distintas para decir el mismo país. Podemos tener valores faltantes, que obviamente son valores ausentes, podemos tener valores incorrectos, que no representen los hechos que estamos declarando. Valores no atomizados, veíamos hoy en el ejercicio de Darwin Core que podemos tener el continente y el país todos juntos. Esquizofrenia, ese es el que más me gusta, es cuando se pone en un campo algo que no, nada que ver, que no corresponde, se comparte de una manera que no corresponde. Y después tenemos registros duplicados, valores inconsistentes y contaminación, que es creación de nuevos datos a partir de algo que estaba mal. Y acá les pongo unos ejemplos, por ejemplo, de redundancia. En Argentina nosotros decimos Capital Federal y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para nosotros es lo mismo. Pero para cualquier otro, no necesariamente esto es entendible. Y eso es redundancia. Los dos valores representan lo mismo. Valor faltante puede ser, por ejemplo, que falten algunas de las coordenadas. Valor incorrecto, acá hay está tipeado mal el nombre de este escarabedo. Valor no atomizado, tenemos una ciudad y una provincia todo en el mismo campo. Esquizofrenia, por ejemplo, que en el campo sexo pongamos juvenil. Sí, si uno se lo pone a pensar como humano, uno puede interpretar que... no sé, pero eso que es esquizofrenia. Y después tenemos registros duplicados, valores inconsistentes. Esto es un lemur extinto, que claramente en Chile no está. Y después contaminación, por ejemplo, yo derivo todos los campos de geografía superior, todos los campos de taxonomía superior a partir de algo que estaba mal. Estaba mal el nombre científico, derivé toda la taxonomía superior, entonces todos los campos de arriba también me quedaron incorrectos. ¿Sí? O sea, estoy empeorando las cosas.
Bien, ¿cuáles son las soluciones a todo este tipo de problemas? Bueno, hay distintas formas de abordarla. Una es la prevención, otra la detección y la corrección, y otra la detección y la recomendación, es decir, sin necesariamente corregir. Y este tipo de soluciones se dan a distintos niveles, ¿sí? Acá yo les pongo un grafiquito donde vamos desde la colecta de los datos, pasamos por el manejo, que puede ser desde la digitalización, la limpieza de datos, la publicación y el uso. Entonces, típicamente uno previene los errores a estos niveles, ¿no? De colecta y de manejo. Uno detecta y corrige en general en estos niveles y ya la detección y recomendación en general se da en la etapa de publicación y uso porque supongan un usuario ve mis datos en un portal y dice, che, acá te equivocaste porque esta especie es imposible que esté en la región que vos decís, porque yo soy el experto en ese taxón, no hay manera de que esté en ese área. Entonces uno te está informando que tienes un error, entonces, bueno, la corrección vendrá después hacia adentro, ¿no? Pero en este caso son recomendaciones. ¿Cuáles son los principios de calidad de datos? Vemos dimensiones, problemas. ¿Cuáles son los principios de calidad de datos? Planeamiento, organización, prevención, responsabilidad, asociación, priorización. Los voy a seguir leyendo porque son importantes, los quiero enfatizar. Medidas de desempeño, optimización, retroalimentación, capacitación, transparencia y documentación. Ninguna de estas, todas esas son sacadas de Chapman, ninguna de estas es trivial. Y me parece que algunas se superpusieran, pero todas cumplen una función particular cuando hablamos de la calidad de datos. Si yo no capacito, tengo problemas a la hora de capturar los datos, de digitalizar los datos, de limpiar los datos, de incluso de usar los datos, ¿sí? Entonces todos estos principios tienen que estar presentes cuando limpiemos, cuando curemos los datos que vamos a compartir. Entonces, algunas cosas fundamentales. Nunca vamos a tener tanto potencial como cuando colectamos el dato. Si yo estoy acá, hoy, en este momento, y recojo un ejemplar ahora, este es el momento de agarrar los datos. Dentro de 3 meses, eso ya es irrecuperable. Entonces, los datos que se capturan en el momento original son imprescindibles. Entonces, capturar tanto y tan inequívocamente como sea posible. Bien, la falta de conocimiento puede resultar en errores. Entonces, tratar de entrenar a la gente que colecta datos y que maneja datos. Luego, toda transformación, cualquier cosa que le hagamos a los datos, toda mejora o supuesta mejora que le hagamos a los datos, toda tiene posibilidad de cometer un error. Nosotros podemos decir, estamos limpiando los datos y en realidad le estamos introduciendo más error del que había. Entonces, fundamental, mantener todos los datos originales. Nunca perder los datos originales. Y compartirlos además. Porque entonces cuando uno, por ejemplo, hace una limpieza, lo ve otra persona, lo ve un usuario de esos datos y dice, pero vos limpiaste acá, me transformaste estas coordenadas y te olvidaste de ponerle el signo. Sin los datos originales no hay manera de corroborar eso y de corregirlo. Y la otra cuestión es documentar siempre los cambios que se han hecho. Bien, y después, el uso de los datos, ya veníamos hablando de los usuarios, el uso de los datos aporta a la calidad, porque el usuario los está tratando de emplear para algo, ¿sí? Entonces, 2 principios importantes: asegurar que los datos y la documentación accesoria esté accesible, y tratar en lo posible de usar mecanismos de retroalimentación. Algunos de los portales de datos tienen mecanismos de retroalimentación ya incorporados. Si no, habrá que buscar cada uno desde su lugar cómo hacer para recibir los comentarios de los usuarios y tratar de incorporarlos de vuelta a la colección y a los datos en particular. Y un ejemplo para terminar esto de calidad de datos. Acá les muestro una coordenada que cae justo acá. Esto es Australia. Y les digo, bueno, este es el lugar donde viene esta ave. Y eso tiene una elevación de 300 metros, 302 metros, una temperatura del mes más frío de 6.1 grados centígrados y una precipitación media anual de 107 milímetros. Fantástico. Ustedes se imaginan, con esto voy a hacer modelado de nicho. Voy a usar este punto para hacer modelado de nicho. Ahora, vuelvo al registro
y me encuentro que en realidad lo que decía era promontorio Wilson, ¿sí? Y esta era la coordenada que correspondía justo al centro del promontorio Wilson. Pero el promontorio Wilson es todo esto. O sea que en realidad, si yo considero la incerteza, promontorio Wilson puede ser acá, 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 acá o en cualquiera de estos lugares. ¿Sí? Entonces ahora, si yo reporto la incerteza, fíjense cómo cambian los valores. La elevación está entre 0 y 500, dependiendo de dónde me pare en el promontorio Wilson. Después, la temperatura entre 6 y 9, la precipitación entre 60 y 100. Entonces ya no es lo mismo tener el dato completo con la incerteza, que era lo que les mencionaba esta mañana sobre incerteza en las coordenadas y las cosas que se pueden compartir. No es lo mismo tener esto que solo tener la coordenada. Entonces, por más que tenga la coordenada, ese dato no me dice nada. ¿Sí? Entonces, cuanto más completos estén los datos, mejores van a ser para poder ser utilizados, por ejemplo, para hacer modelado de nicho. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo bruto de qué pasa si uno comparte menos o comparte mal, comparte datos de baja calidad. Bueno, entonces, conclusión general, la calidad de los datos determina su aptitud, ¿sí? Y eso influencia en la toma de decisiones y en la investigación. Entonces, calidad de datos, fundamental a tener en cuenta.